del arrepentimiento. Dirán, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con las promesas de Dios, verdad? Ayer estaba... Ese aparato viejo que no le sirva. Ayer que estaba estudiando, ayer que estaba leyendo la palabra, el Señor me trajo, bueno, sí, pues me trajo una... Leí la palabra y dije que se estaba contradiciendo la palabra, ¿verdad? Y la contradicción en la palabra que a veces podemos llegar a encontrar, si se puede llamar contradicción, tiene un porqué o tiene un significado real a través del idioma original, ¿verdad? Una de las contradicciones más conocidas es la de Judas, que se ahorcó y en Hechos dice que estaba desparramado en el cerro con los intestinos por fuera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, muchas veces nos han pintado la historia de Judas que se colocó en un arbolito. Y no existía ese tipo de ahorcamiento en esas fechas. El ahorcamiento era, se ponían en un peñasco, se amarraban una cuerda y con una piedra la aventaban. Y era su forma de ahorcarse. Por eso en los evangelios hablan de ahorcado. ¿Vale? Se desnucaban y en Hechos habla que cayó de un despeñadero. ¿Verdad? Porque eso era como se ahorcaban en aquel entonces. Se amarraban un lazo, una piedra grande y la aventaban. Si no los mataba los mataba el fregazo, ¿verdad? Pero una u otra, ¿verdad? Pero ayer estaba leyendo y quería echarme a hablar sobre el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento lo hemos hablado una y otra vez. O sea, sabemos lo que es el arrepentimiento. Sabemos lo que tenemos que hacer como cristianos para arrepentirnos, que es ir al trono de gracia y decirle al Señor y la confesión de nuestros pecados y de todo esto. Pero el Señor me estaba mostrando la raíz de dónde viene el arrepentimiento, la raíz de por qué nos tenemos que arrepentir. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes fueron los más célebres en enseñar del arrepentimiento? Fue Juan el Bautista y Jesús, ¿verdad? Ellos basaron su evangelio en arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y es la parte que nosotros vamos a ver. ¿Qué significa el arrepentimiento? Más que hay un poquito porque, o sea, con las palabras, ¿no? Que ellos basaron su evangelio, más bien ellos fundaron el evangelio, porque Jesús y Juan son como los fundadores de lo que es el evangelio, es de arrepentimiento. La base. Sí, la base. La base, basaron del base. evangelio, arrepentimiento. Sinónimo. ¿Sí? Ahora, decían que porque el reino de los cielos se había acercado, ¿ok? En Mateo 4:17, ¿quién me puede abrir? Mateo 4:17, porque es algo que a mí me llamó la atención. Quiero ver las diferentes versiones, cómo vienen. Mateo 4:17. Sí. ¿Quién trae la traducción viviente? A esa para dejarla al final, porque esa ya sé cómo viene. 4:17. Amén. En la Reina Valera 960 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras versiones, ¿cómo viene? Es 960. La mía. Desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Amén. Vuélvanse a Dios. ¿Qué otra versión tiene por ahí que no sea la 960 o...? Yo creo que nada más la traducción viviente, ¿va?
¿Cómo viene la traducción viviente? 4:17. Sí. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Muy inmediata traducción, pero, Sí, Tiene pero la esta está Biblia viviente. Ella tiene la viviente. Biblia viviente. En el lenguaje actual dice, y vuelvan al camino del Señor. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y para que vuelvan al camino del Señor. Entonces, arrepentimiento o arrepentirse es volver al camino de Dios. Regresar. Arrendarse, regresar a Dios. ¿Sí? Arrepentimiento. Ahora, una persona que le presentamos el Evangelio, que nunca tuvo una comunión con Dios, ¿regresa al camino de Dios? A ver, otra vez. No conoce el Evangelio. Ok. ¿Verdad? Le presentamos el Evangelio y se arrepiente de sus pecados. ¿Vuelve a tener una comunión con Dios? Sí, ¿no? Porque hay arrepentimiento. Pero regresa al camino. No, inicia. Porque eso es lo que, o sea, la parte es inicia una nueva vida, Así es. ¿verdad? A través del bautizo del Espíritu, porque el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Pero entonces, ¿regresa o inicia? Es que hay dos cosas. Está el punto de vista humano, inicia. Pero desde el punto de vista de Dios, todos nos apartamos de su camino, por lo tanto regresa. ¿Sí? Vamos a conciencia desglosarlo. de haber caminado. Claro. Ahora, para entender qué es el arrepentimiento, tenemos que entender cómo lo ve Dios. ¿Ah? O sea, cómo lo ve el Señor a través de su palabra, ¿sí? No cómo lo hemos enseñado, porque a veces de tanto enseñarlo, nos podemos encerrar y al final ya no sabemos el significado de cómo es el arrepentimiento genuino, ¿sí? Vamos a Números 23:19. Números 23:19. Vamos a desglosar. Si alguien quiere agüita mineral, Gracias. sí, ahí, ¿eh? 23, 19. Sí, Gracias. Números 23:19. ¿Dónde lo encuentro? ¿Parezco nuevo? Números 23, 23. Son 3. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Cuarto. El cuarto libro del Pentateuco. Amén. 23:19. ¿Quién no me lo quiere leer? Yo. A ver. Dios no es hombre para que mienta, Él no se arrepiente como los hombres. ¿Ha prometido alguna vez incumplir lo que ha dicho? Amén. Dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Sí? No hay mentira en él. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, dijo y pues si no hará. O sea, las promesas que Dios pone en nuestras vidas, ¿van a cumplirse o no? Pero lo importante aquí es, ¿Dios se arrepiente? Primera de Samuel 15:29. No, todavía no. Ahí no es. Primera de Samuel 15:29. Lo vamos a ver del mismo profeta que salió la contradicción que dice el hermano. Pero vamos a ver qué dice ese profeta. 15:29. ¿15 qué? 29. Amén. El que me lo quiera leer. Lo leo. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén.
Samuel está repitiendo las palabras que había en el libro de Números, ¿verdad? No es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, primera pregunta para ustedes. ¿Por qué nuestras oraciones son para cambiar a Dios? ¿Por qué nuestras oraciones son para que se arrepienta de algo? Porque la estoy orando conforme a mis deseos. Sí. Por lo general nuestras oraciones van en Señor misericordia, Señor, o sea, en forma así, ¿va a pasar algo malo? Cámbialo. Lo enseñó la vez pasada, narcisismo. Narcisismo, ¿verdad? Es el narcisismo que tenemos. Ahora, el Señor no se arrepiente, ¿verdad? No, vamos a Génesis 6:1. Dios no se arrepiente. ¿Génesis qué? 6:1. Para confirmar todavía este punto. Si lo creamos todo ahí, pero nomás un comentario del comportamiento del hombre. Aún Samuel, cuando Dios había desechado ya a Saúl. Ahorita vamos a hablar de este tema. Ah, ok. ¿Cuántos, perdón, a Génesis? Génesis 6:1. Estamos conectados, bro. Estamos conectados. Así somos todos guapos. Sí. Él sacando los pelos, ¿verdad? ¿Ya lo tienen en Génesis 6:1? Amén. Lo voy a leer yo. Me siguen. Lo voy a hacer del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, y en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para hacer el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mi versión maneja la palabra lamentó. Lamentó. Amén. Entonces, ¿Dios se arrepiente? Porque aquí se arrepintió 3 veces. La primera cuando vio y dijo que se arrepintió de haber hecho el hombre. Luego cuando dijo que raeré, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y luego cuando vio a Noé, se arrepintió de deshacer a los hombres. Totalmente. O sea, primero dijo: los voy a destruir, me arrepiento de haberlos hecho. Y luego ve a Noé y dice: bueno, no a todos, voy a mandar a Noé para que él vaya y predique, para que sean salvos en el arca. Entonces hay 3 arrepentimientos aquí. ¿Sí? Ahora vamos a 1 Samuel 15:1. Regresamos. Sí. Y va tocando como tema que en este caso muchos de los que parecen contradicciones son Tiene un porqué. pero a veces son una pobre traducción, porque a veces se interpretar un lenguaje semítico a nuestro idioma no es cosa fácil, y ponen la palabra que Sí. mejor pueda. Entonces, cuando parece que hay una contradicción, Ahorita lo vamos a desglosar con el hebreo, para que Pero veamos dónde no está. es como cuando Abraham le decía a Dios que si hallara uno justo en ¿Sí? antes ¿También? de Sodoma y Gomorra, eso. si hubiera 10, que se quiere que era la cantidad de la familia de Lot, Sí. no la destruiré. Esa escritura es un gran ejemplo de por qué debemos llorar, de que la intercesión de los amigos y los hijos de Dios
puede cambiar las circunstancias, se puede expandir gracia donde ya está dispuesta, como decir, el hacha. Puede ser otorgada gracia todavía. ¿Listos? ¿Sí? Del 1 al 11. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. La instrucción que Dios le había dado a Samuel: ve y destruye a Amalec y toda su todo lo que esté ahí, todo lo que tiene. Dice: no te apiades de él. Por lo general en las guerras era mata a los hombres o a las vacas, machos y así, ¿verdad? Y aquí le dice el Señor: mata todo, todo, deshazlo, por lo que había hecho a Amalec ante el pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice que Saúl, en el 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos y apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia de todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalec. Amén. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, para todo el pueblo. Mató a filo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, o sea, a todos los mató. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ante la mirada de Saúl y de su ejército, lo despreciable lo destruyeron. ¿Sí? Lo más probable es que Saúl haya caído en esa desobediencia porque el pueblo le exigió. En la guerra antes, cuando había una victoria, pues, el negocio de la guerra hoy en día es lo mismo, es obtener lo mejor del otro pueblo que la ha conquistado, ¿verdad? Entonces, para el pueblo, para los que eran guerreros y que se habían desviado del corazón de Dios, no era lógico que fueran y mataran todo y ellos se quedaran sin nada. Por eso apartaron lo mejor de las ovejas y lo mejor de lo que ellos tenían y dejaron vivo al rey. ¿Para qué dejar vivo al rey? Aparte de la desobediencia, ¿cuál era el motivo para dejar vivo a un rey? ¿Sí? Por si había descendencia que haya huido del rey, tenían como que un arma para cómo defenderse. No sé si me entienden. ¿Sí? Era como un preso político. Un rey. El rey era el preso político por si sus hijos o algún descendiente llegaba a la corona. También en la historia se enseña que eran prácticas de que al rey, a toda la realeza, los que eran importantes, los tomaban de rehenes. Sí. Porque pagaban muy bien por su rescate. Sí. Pues no sé si ese sería el caso, pero eso fue muy conocido en las historias del mundo antiguo, de que a los importantes, a los generales y gente de rango militar, no los mataban porque pagaban rescate por ellos. Sí. Muy bien pagados. Entonces aquí se equivocó Saúl, ¿verdad? Y luego viene Samuel y en el 10 y dice: y vino palabra de Jehová. ¿De quién? ¿De Samuel o de Jehová? De Dios a Samuel diciendo: me pesa y me arrepiento por haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Sí? Adelante. Aquí en esta parte dice lamento de Dios. Lamento de Dios. Dice, cuando Dios dijo
hijo que lamentaba haber puesto como rey a Saúl, ¿estaba diciendo cometió un error? No. El comentario de Dios fue una expresión de lamento, no de admisión de error. Dice que también desde Génesis 6, 5 al 7, que Es lo que estábamos leyendo ahorita. Ujú. ¿Sí? Okay. Dios omnisciente no puede cometer errores ni arrepentirse como nosotros. Entonces, ¿ya vieron para dónde va? ¿Ya vieron para dónde va? Las contradicciones, ¿dónde nos está llevando? Ahora, este libro, que a mí me hicieron el favor de regalármelo, es un libro de concordancia, se llama Strong. Y viene todas las palabras que vienen aquí, vienen en este libro y luego vienen en una traducción de donde lo sacaron del hebreo o del griego, en su lenguaje original. Y más o menos nos podemos dar una idea de cuál es la idea principal que Dios quería poner en la palabra. ¿Sí? En el caso de la palabra de arrepentimiento, ¿sí? Vienen varios, y vienen unos en griego y vienen otros en hebreo. Los que vienen en griego son del Nuevo Testamento, los que vienen en hebreo son del Antiguo. ¿Sí? Y la palabra arrepentirse, de justamente de estos versículos que estamos hablando, es del hebreo, no lo sé pronunciar, pero es Naham, que según eso se pronuncia Nasham, ¿verdad? Que no me importa, ¿verdad? Pero justamente significa lamentarse, entristecerse, en un sentido a favor de alguien más. ¿Okay? Entonces, el arrepentimiento de Dios, ¿qué es? Se entristece, ¿sí? En sentido favorable para alguien más. ¿Sí? Arrepentir es atenuar, compadecer, compasión, consolar, misericordia, mover. ¿Sí? Es de la palabra que viene en el Antiguo Testamento. ¿Y qué creen? Casi todo viene del Antiguo Testamento, casi todo viene de esa palabra, de esa raíz de lamento. ¿Sí? De lamento. Entonces, cuando Dios habla de un lamento, cuando Dios habla de que su corazón se entristece, Él es lo que nosotros vemos aquí en otras versiones como arrepentimiento. En la traducción viviente viene exactamente tal cual, lamentarse. ¿Sí? En la traducción viviente viene, me lamento, se lamentaba por la situación. ¿Okay? Y el otro arrepentimiento viene de la palabra shuv, C-H-U-V, shuv, ¿verdad? Ese es griego, ¿sí? Y significa volverse. Arrepentirse es volverse. Y pone un ejemplo como en Joel 2.13, que implica un cambio de corazón, ¿sí? Y Nasham es el que más se utiliza cuando es el Dios el que se hace referencia al arrepentimiento de lamento. ¿Sí? Hay una palabra parecida al griego y en hebreo que se utiliza en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es cuando dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Utiliza la misma palabra. El contristéis, no sé cómo vienen sus versiones, vamos a ver sus versiones. ¿Sí? Efesios 4:30. Siéntate. Entonces, el primer paso del arrepentimiento, ¿quién lo puso? Dios mismo. 4:30. Entristecer, que el pecado duela, que no sea deleitoso. Sí, 4:30 al 32. Y alguien que lo pueda leer, por favor. Que tenga una versión diferente para esta serie. La de ustedes, Reina Valera revisada, ¿va? Yo creo, ¿va?
Voy a hacer la revisada. El papá de Lili tiene muy buena. Es traducción lenguaje actual, ¿no? Actual. ¿Quién lo quiere leer? Del 30 al 4:30 al 32. Yo. Amén. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios lo selló para el día de la salvación. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Amén. Te vino a predicar. Aquí el versículo 30 está muy interesante la manera en que lo traduce. Adelante. Dice, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios por la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Amén. Entonces dice, poner triste al Espíritu Santo, Nasham, es lo mismo que... ¿Se acuerdan que decía la palabra que los finales tiempos van a ser iguales a qué? ¿A como en los días de quién? De Noé. ¿Verdad? ¿Qué tuvo el Señor primero para que pudieran pasar los días de Noé? Bueno, Lamento. Es que el hombre se corrompió aún más. Dice que tanto era la maldad que el Señor se arrepintió. Sí. Era entristecerse. O sea, Él se entristeció, se lamentó. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros nos arrepentamos? ¿Por qué para el Señor? Para nosotros es importante, porque tenemos un concepto. ¿Por qué para el Señor es importante? Que entremos en esa etapa de arrepentimiento. ¿Por qué para Él se entristece? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da esa tristeza para que nosotros vayamos en arrepentimiento, en lamento al Señor y le pidamos perdón por nuestros pecados. ¿Verdad? El que pone el estar triste es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice la palabra que el único pecado imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando ya no estás con el Espíritu Santo, ¿cómo va a llegar el arrepentimiento en tu vida? No llega el arrepentimiento. No es de que te hayas puesto a decirle cosas al Espíritu Santo. Es la parte de, si yo ya no estoy con el Espíritu Santo, ¿sí? Ya no voy a poder tener acceso al arrepentimiento. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando ya no tengamos acceso al arrepentimiento. Sí, pues, para ilustrarlo más sencillo sería, ¿cómo sales de las tinieblas si ya no hay luz? Si ya no hay luz. Por eso ya no hay sol, no hay luna, no hay ningún tipo de luz. ¿Cómo sales de las tinieblas? Imagínense el final de los tiempos cuando ya no... O sea, ya ni siquiera te vas a poder arrepentir. Porque todo lo que digas, ay, perdón, va a ser en miedo, en frustración, pero no real. O sea, de ver toda la devastación que va a haber. Igual muchas veces nos imaginamos y nos pintan la guerra y las bombas y todo, ¿verdad? Pero imagínense la falta de conciencia en una colonia. O sea, lo que nos detiene a ser malas personas es la conciencia. Imagínense cero conciencia en la humanidad. O sea, eso va a ser lo terrible. O sea, deseos de matar, no va a haber nada que los frene. Deseos de robar, deseos de violar, deseos de despojar, deseos de muchas cosas, no va a haber nada que los frene. Eso va a ser lo terrible. ahorita ya está pasando. Si ahorita está pasando y la conciencia está limitada, imagínate en los últimos tiempos cómo va a estar. O sea, eso es lo devastador. No tanto las guerras, la hambruna y todo. Sí, ahorita está pasando porque viven en la oscuridad Sí. y no conocen de Dios. Entonces ellos prefieren estar en la oscuridad de hacer la maldad, día con día, con quien sea, violando, robando, matando. Entonces, porque están en la oscuridad. Totalmente la ausencia. Y es que ahora ya los padres ya no se preocupan tanto por llevar a los hijos para conocer a Dios. Por eso los muchachos, ¿qué conocimiento tienen de Dios?
No es. Y el conocimiento que tenemos de Dios es el conocimiento que hemos venido hablando, de labios para afuera, el conocimiento que me han enseñado, pero no el conocimiento de el que se ha revelado a mí. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Ahora sí, hermano. Bueno, no nomás es eso, hermano, sino que el hombre piensa en su entendimiento de que no va a haber juicio, no va a haber quien me juzgue, no lo tengo que darle cuentas a nadie. Yo creo que ni lo toman en cuenta. Ajá. Veía el otro día un video en Estados Unidos, y es real, está pasando, que se convierten, dice la palabra, que se convierten en gente sin sentido, no entienden, como bestias, cuando no hay un temor de Dios. Aunque muchos de ellos dicen, no, es que yo sé, pero no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y llega el punto en que la persona no nomás detesta, sino que aborrece todo lo que se llama bueno. ¿Qué dice la palabra? En los últimos tiempos a lo bueno le van a llamar mal y a lo malo le van a llamar bueno. Así es. Y es que es cierto eso que comentas. El conocimiento que traemos de labios hacia afuera muchas veces es heredado. Sí, Es lo que bien, es que a mí me enseñaron esto y yo lo tengo que hacer. sí. Se vuelve así, pero realmente no estás teniendo un encuentro con Dios. Sí, No no. hay algo de una relación personal que es realmente lo que te da la libertad. Al final es una tradición. Sí, Hablando, e incluso hasta en la iglesia cristiana hay tradición. sí. Está la parte del soy de cuna cristiana. Ujú. Soy de cuna cristiana, mi papá es pastor, y bla, 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 y ya por eso. Como crecimos con ciertos conocimientos de la palabra, la realidad es que crecimos con ciertos conocimientos de la palabra cuando vienes de cuna cristiana. Así es. ¿Verdad? Cuando hablas de cierto, aunque sea poquito, te escuchas sabio. Pero no lo Pero no lo es. No, es una apariencia. Es apariencia. Digo, los que dicen, no, yo traigo sangre judía. Es lo mismo. O sea, ya ahorita, ¿se acuerdan de Los la- actuales, pues no. ¿se acuerdan del análisis? Ya todos tenemos una porción de judíos. O sea, Hay todos los latinos. ya todo por la parte de la expulsión que se vivió en Europa y en África hacia América. Entonces, como en los tiempos de Noé, que el Señor estuvo el lamento, hoy en día el Señor tiene ese lamento cuando nosotros pecamos también. ¿Sí? Pero ya no es necesario un arca, ya no es necesario un hombre, ya está Cristo. Jesús es el arca. Jesús es la salvación. Jesús es la fuente de salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único que nos lleva al Padre. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esa parte. Pero aún así, aunque tengamos el filtro de Cristo, el Padre no puede convivir con el pecado. El mejor ejemplo es Cristo mismo. El mejor ejemplo es Cristo mismo, cuando Jesús no pudo tener comunión con el Padre cuando Él estaba en la cruz. Y el Padre le da la espalda. El Padre le da la espalda. Por eso dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Imagínense una eternidad de estar unidos. Cuando Jesús carga con el pecado de la humanidad, el Señor tiene que hacer todo. La espalda, sí, puede. Por eso dice, ay, Señor, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué te alejas de mí? Dice otras versiones. ¿Sí? El más conocido es ¿por qué me has desamparado? Y desamparado es quitar cobertura. ¿Verdad? O sea, no es una parte de lo dejé a su suerte. No, es una parte de alejamiento. O sea, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me quitas esta cobertura? ¿Por qué te alejas de mí? Porque era pecado. ¿Se entiende? Por eso es que era importante para el Señor que nosotros entráramos en arrepentimiento. ¿Sí? Porque ya no halló, Él no es que haya gracia en nosotros, Él halló gracia en un hombre, que es su hijo amado. Y esa gracia fue depositada en cada uno de nosotros. No es de que yo, o el hermano, mi suegro, o la hermana Olga, tenga más gracia ante Dios y es que les va mejor. Porque Dios son sus preferidos, son sus predilectos, ¿no? Dios no tiene No tiene predilectos. favoritos. Nada más yo. ¿Sí? Nada más A mí que me decían eso. es el entendimiento, es a dónde llega tu entendimiento y a dónde llega tu sometimiento a Dios en el aspecto de confianza en Él. Porque depende de cómo confíes en Él, es como Él va a actuar. Depende de cómo tú te pongas ante Él,
para que Él haga las cosas en tu vida, es como van a resultar al final, ¿sí? Vamos a Gálatas 2:20. Vamos a hablar sobre la gracia. ¿Qué versión trae? Ah, no, es 60, ¿verdad? Ah, ok. Gálatas 2:20. Se le ayudan a los hermanos, ya todos lo tengan, por favor. Y esto está importante, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero necesitamos reforzarlo para el contexto que el Señor me puso. Amén. Si con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. ¿Por la humanidad? Por mí. Por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, pues murió por nada. O sea, Cristo murió por nada. Si nos basamos en nuestra ley y en nuestra justicia. Hermanos, estamos en tiempos de misericordia y de gracia. Pídanle al Señor que les dé discernimiento y entendimiento para que no nos encuentren fuera de la misericordia y la gracia. ¿Sí? Porque la misericordia y la gracia se pueden acabar ahorita, en este momento, se pueden terminar. Porque cuando Él venga ya no hay parte de, ¡ay, tenía razón, me arrepiento! Se acabó. Hay dos formas del final. O viene por su pueblo, o manda individualmente por nosotros, por individuos, ¿no? ¿Sí? Y se acaba la gracia para el individuo. Y se acaba la gracia. Entonces, aunque vivimos en tiempos de misericordia y gracia, la misericordia y la gracia no es eterna. O sea, no es eterno. No. Y en la eternidad no vamos a vivir con misericordia y gracia. Porque todos vamos a estar glorificados. ¿Para qué va a haber la misericordia si no va a haber mal? ¿Se me entiende? Entonces, la misericordia y la gracia es para esta tierra, para la vida, por así decirlo, para nuestra vida, el tiempo que dure nuestra vida o el tiempo que Él tarde en venir. ¿Sí? Ahora, Dios no cambia de parecer, es lo que estamos viendo. Pero nuestras oraciones es convencerlo en oración. Porque el Señor deposita la tristeza en nuestro corazón para orar por arrepentimiento. ¿Por qué lo deposita? ¿Por qué deposita tristeza para orar en arrepentimiento? ¿Para que nosotros no nos perdamos la salvación? Si ya fuimos juntamente crucificados con Cristo. Más ya no vive Él, ya no vivo yo, sino Cristo muere en mí. Cuando entendí esto, hermanos, entendí mucho más el amor de Dios. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando cuando Cristo estaba en la cruz? Si Cristo estaba en la cruz y nosotros fuimos crucificados junto con Él, ¿sí? Esa parte de Padre, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Por qué lo entendemos con tanto dolor? Lo entendemos con dolor, ¿verdad? Por parte de Jesús, por parte de Dios, ¿sí? Pero, ¿qué creen, hermano? Ese dolor no solamente es para Jesús. Es para Dios. Eso siente Dios cada vez que tú pecas. O sea, y el Señor no te pone arrepentimiento para que seas una buena persona. Te pone arrepentimiento porque quiere estar contigo. Y el pecado Nos aleja de Él. Y Él no es en un aspecto de se aleja, no, Él quiere estar contigo. Entonces entristece al Espíritu Santo que está en ti para que entres al arrepentimiento. Pues ponemos el ejemplo de nuestros padres, ¿no? O nuestros hijos, que pues, igualmente nosotros hicimos cuando éramos jóvenes, en la necedad andamos en el pecado y ponemos nuestra vida en peligro. ¿Cómo nos sentimos los papás? ¿Cómo nos sentimos los papás ahora?
nos duele, nos entristece. Sí. Igual yo. ¿Por qué? Por lo que causa el pecado en el individuo. Sí, y muchas veces lo vemos en la parte de la tristeza de, estoy triste porque está pecando y se está portando mal y mi sacrificio. Y no, pongo el arrepentimiento porque quiero estar contigo. Duele mucho. ¿Le duele? Porque, bueno, tú estás en la situación con nuestro hijo, ¿verdad? Y nosotros tenemos 8 años sin verlo. Y nosotros nomás queremos verlo. No importa lo que haya pasado, nomás queremos verlo. Y poder estar con él, tener comunión con él. Sí. Porque básicamente es el amor de Dios. Que Sí. nos ama tanto que nos mandó al Espíritu Santo para que tengamos la capacidad de arrepentirnos y podernos acercar otra vez a Él. Sí. Así. ¿Quién nos hace eso? Es como cuando muchas veces intentas reflexionar con tus hijos para decir, la regaste otra vez. Otra vez. Sí. Y ahí, no, pues sí, perdón. Pero y ahí es cuando sientes que puede haber una unión otra vez con tu hijo, en conversación. Y con Dios, pues. Ahora imagínense, si eso sintió con Jesús, que lo puso Híjole, por enfrente, adelante, batallón. adelante. Lo puso más pequeño, si pudiéramos decirlo de una forma humana, que cada uno de nosotros. Nuestra vida tuvo más valor. Nuestra vida tenía más valor para el Señor. ¿Cuánto sentirá con nosotros cuando nos alejamos de Él por el pecado? Por eso, cuando nosotros pecamos, luego viene la contristación del Espíritu Santo. Luego viene el Espíritu Santo y te dice, pero nuestro orgullo, la culpa que nos pone el diablo, la culpa que nos ponen los demonios es, ay, ¿cómo voy a ir al arrepentimiento si lo acabo de hacer? ¿Y cuál es el arma que utiliza el diablo? No seas hipócrita. Lo acabas de hacer. Si te encanta, No seas hipócrita. Pero el Señor dice, no me importa, yo quiero estar contigo. Yo quiero convivir contigo. me hago la pregunta, brother, no se registra nada, pero ¿qué diría el Espíritu Santo cuando el Padre dijo, vas a morar en los hombres? Tengo que morar en Claudio. Y no hay otra forma, o sea, tengo que morar en ese tipo, porque es un chiquero de cerdo. Pues más bien en su es el mismo. Digo, nomás En el amor. Desde el punto de vista, o sea, ¿qué diría? ¿Cuál sería su...? Yo creo que va a ser al revés, bro. Yo creo que dijo, por fin puedo morar en Claudio. Bueno, a lo mejor sí, pero... Porque es la misma. Tengo que ver tema. Ahora, ¿ya entienden por qué el arrepentimiento significa volver a Dios? Porque Él nunca nos ha abandonado. Él nunca. Él desde que nacimos, Él está con la comunión con nosotros. La eternidad no es para que nosotros tengamos comunión con Él solamente. El principio del amor es, yo quiero pasar mi eternidad con ellos. Yo quiero ser una carne con ellos. No es, les estoy dando el beneficio de que sean una carne conmigo. No, ese no es el Dios que nosotros amamos. El Dios que nosotros amamos es, yo quiero que sean una carne conmigo. Él nos desea en todo momento, Él nos ama en todo momento, nos busca, nos procura. Y nosotros en nuestra necedad lo hemos volteado a tal forma que somos nosotros el que nos lo tenemos que ganar. Que somos nosotros en el que nuestras obras tienen que dar un galardón para que el Señor diga, pasaste. Cuando el Señor toda nuestra vida se ha esforzado a precio de cruz para pasar la eternidad con nosotros, para pasar tiempo con nosotros. Qué absurdo, ¿no? Hermana Viri, ¿qué tienen que hacer tus hijos para que los ames? ¿Por qué? Y a pesar de Los amo. sus hijos, igual el nuestro, 8 años sin verlo, y quién sabe por qué. El hijo, del momento que lo vea, solamente lo va a hacer. O sea, pero nuestra mente distorsionada es, nos queremos ganar el favor de Dios. Si te ama, o sea, llega su hijo por ti. Lo más hermoso cuando leí esto es de que el pecado no me entristece a mí, entristece a Dios. El Espíritu Santo. Entristece al Espíritu Santo. Y es lo que se entristece de tal manera que me pone el contristamiento a mí para ir al arrepentimiento. Porque Él quiere así, ay, por favor,
por favor. Suelta, límpiate. Límpiate. Límate. Vamos a caminar juntos. Hagamos. ¿Sí? Yo creo que no sería ni límpiate, deja que te lavo. Deja que te Deja que te lave. limpie. Y nosotros es un luchar como cristianos o como personas que creemos en Cristo. Luchamos todos los días para caminar correcto y eliminar el pecado de nuestra vida. ¿O no? Es lo que intentamos. Difícil, Sí. Ahora, ¿no sería mejor que esto se trata de amar a Dios tanto que las ganas de pecar se van? Sería lo fabuloso. Extraordinario. O sea, amamos tanto a Dios, pero no el comportarnos bien para Dios. O sea, eso es querer eliminar el pecado. Querer eliminar el pecado es yo voy a portar bien porque quiero estar todo el tiempo con Dios. No es amar a Dios para que Él haga que yo elimine el pecado de mi vida. Pero es que esta carne ni quiere ni puede. Esta carne le gusta el pecado. Sí, por eso caemos en el pecado y nos deleitamos en el pecado. Pero el Señor en su bondad siempre... No importa, lo acabas de pasar. Es más, estás haciéndolo, ¿verdad? Y estás así con él. Sí. Ya. Sí. Y llega un momento donde sabes que dices, no puedo vencer. Es que también Dios nos tenemos una conciencia. Sí, Entonces ya la conciencia en automático te hace y te lleva al arrepentimiento. Y más cuando ya conoces a Dios, dices, ¿por qué lo hice? Ay, Señor, perdóname. sí, Me arrepiento. sí, Por favor, me arrepiento y perdono. sí. Y siempre hemos pensado que el arrepentimiento era algo que nosotros teníamos que hacer. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Le decimos Y es hermoso. el lenguaje en la práctica común, ¿no? Pero es el Espíritu Santo. Y es una persona. hermoso. Sí. Es hermoso saber que entramos al arrepentimiento porque Él es el primero que se lamenta. Pero es un constante crecimiento, ¿no? Sí, Pero el crecimiento lo hace Él. sí, Cuando llegamos al Evangelio, pues sí venimos todos maniados, ¿verdad? Y que creemos que de cierta manera yo voy a o percibo que a lo mejor Dios está contento como yo soy. Pero yo lo he experimentado en mi vida personal que yo no podía ni siquiera acercarme a Él. No podía, o sea, porque al principio yo pecaba mucho, yo decía, otra vez metí la pata. No, pues nunca, no tengo remedio, siempre voy a ser la misma persona. Okay. Entonces ha habido un cambio, pero Él lo ha hecho. Y no es como que a veces, no es que leyendo su palabra, sí, leyendo su palabra y comunión con Él, pero lo más importante es la comunión que Él quiere tener contigo. así es. Es algo que es una relación como de pareja, ¿verdad? Si nosotros tenemos comunión, ¿qué va a hacer? Va a crecer la confianza, pero también va a crecer el conocimiento del uno del otro. Sí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 1. Efesios 1:3, versículo 3. ¿1-3? Sí. Esto es un poema para sus vidas. O sea, esto es una parte de amor de Dios hacia nosotros. Y es uno del 3 al 14. ¿Y cómo empieza en el 3? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Según qué? ¿Sus comportamientos? El puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, por Cristo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es el pago. ¿Sí? Todo fue por Él, en plenitud de Él. ¿Cómo queremos caminar nosotros? La respuesta sería: sin nuestra sabiduría, sin nuestro conocimiento, sin nuestro amor, porque lo nuestro es imperfecto. Mejor caminemos en la sabiduría que Él nos da, en el amor que Él nos da, en el conocimiento que Él nos da, porque es perfecto. Tu plan de salvación o el plan que quieras poner en tu vida para llegar a Cristo no es necesario. No es necesario que hagas un plan para que te salves. Ya está. Ahora solo déjate amar. Solo déjate amar y deja que el Señor obre en tu vida. Y nada más la parte que cuando Él nos muestre una parte de tristeza, no te dejes engañar por el maligno, pensando que no eres digno de pedir perdón. Si el Espíritu Santo quiere en ese momento es porque Él quiere estar con nosotros. Y eso es bien hermoso. Porque cada vez nos damos cuenta que todo depende de Él, de su amor. Y hacemos a un lado lo que nosotros tenemos que hacer porque pues necesitamos ser buenas personas. Al final va a ser el fruto natural, hacer las cosas bien, porque Él las va a hacer en nosotros. Amén. Vamos a cantar. Tengo una cancioncita. Dale gracias al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Los que se quieran poner de pie, los que se puedan también por las rodillas, ¿verdad? Amor. Y vamos a